Muy bienvenidos a todos a esta tercera parte de la historia a través de las modas en Argentina. En este caso, segunda mitad del siglo XX, del ciclo de indumentaria dictado por Juan Cruz Alterini. Juan Cruz es profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. El objetivo de este ciclo de charlas es revisar pinturas, grabados, dibujos, revistas y fotografías de la historia argentina, centrándonos en el análisis de la indumentaria y los arreglos personales. También observaremos material extranjero para poder complementar e identificar cambios y permanencias. Se busca comprender de qué manera el contexto político, económico y social de cada periodo impactó sobre tipologías, colores, estampados y accesorios desde la Revolución de Mayo hasta la crisis del 2001. Bueno, Juan Cruz, cuando vos quieras, podés dar inicio a tu ponencia. Como siempre, los invitamos a todos a dejar sus comentarios, sus dudas en los comentarios del stream y de esa manera yo se los voy a comunicar a Juan Cruz para que pueda ir resolviendo todas sus dudas. Muchísimas gracias, Juan Cruz, y cuando quieras. Bueno, genial. Muchas gracias. Esta vez, Nico, por la presentación. Tuve el agrado de tener a tres miembros distintos de ASIMPAC moderando la charla en cada una de las anteriores ocasiones. Lo mismo que dije la vez pasada, no creo que valga la pena ahondar en muchos preámbulos porque así ya podemos ir de lleno al contenido y bueno, si no vieron las charlas anteriores sobre el mismo tema, los invito a que vean el video donde hacemos una introducción un poco más larga, sobre todo en el primero, de qué se trata todo esto de la historia de la indumentaria y de por qué es importante. Hoy voy a cubrir un periodo que en realidad, hoy vamos a cubrir un periodo que es bastante extenso. La vez pasada habíamos dejado en el golpe de Estado de 1930 y la idea es hoy cubrir esos 70 años que faltan hasta el siglo XXI. 70 años en los que pasaron muchísimas cosas, 70 años en los que estoy seguro de que muchas de las personas que están escuchando la charla tendrán recuerdos en primera persona que quizás no es tanto mi caso, pero me encanta que lo comenten, así que cualquier cosa que quieran decir, acotar, agregar o que les haga acordar alguna cosa, por más de que yo no leo los comentarios porque no tengo acceso a los comentarios desde acá, eso después creo que es como una retroalimentación que me parece que está buenísima y que puedan aportar cosas desde su experiencia personal. No es la intención de esta charla hacer un resumen de todos los estilos, diseñadores, marcas y tipologías y colores y modas que caracterizaron a los últimos 70 años, especialmente en un contexto que es el contexto del siglo XX, en el cual lo veloz de las comunicaciones produce un cambio muy acelerado en las tendencias. Muy por el contrario, la idea es dar cuenta de distintas instancias, de distintas etapas que existieron, de distintas maneras de vivir en el cuerpo y de consumir las modas, mencionando, por supuesto, los estilos más importantes, pero no a modo de resumen, sino tomando algunos ejemplos y a partir de esos ejemplos desarrollar ideas, desarrollar cuál es el concepto que está detrás de esa indumentaria. Así que, bueno, vamos a dar inicio a esto que es el compartir la pantalla. Entiendo que ahí se está compartiendo porque todo me acaba de aparecer como todo una textura medio loca, así que supongo que eso significa Sí, que se está compartiendo. exactamente. Y bueno, cualquier cosa, ustedes me pueden avisar. Esta es la última foto que vimos en la clase pasada, en la clase, estoy muy acostumbrado a la facultad, en el encuentro pasado, me parece una foto bastante impactante de el primer golpe de Estado de Uriburu y en el año 1930. Y podemos ver todavía elementos que caracterizan la década anterior, ¿cierto? Estos sombreros pequeñitos tipo cloche, como una campanita, y unas mujeres en realidad bastante abrigadas para cuando fue tomada la foto, que fue en septiembre en realidad. Podemos inferir que quizás era un día bastante frío. Y aparecen algunos elementos que nos recuerdan entonces todavía a las modas del periodo anterior. Estos trajes como medio sastreritos, con alguna influencia de la indumentaria masculina, los sombreros ya pequeños, no grandes y llenos de flores como habíamos visto en el encuentro pasado, sino ya una indumentaria
un poco más sencilla. Toda la primera parte del encuentro de hoy, toda la década del 30, del 40 e incluso del 50 va a estar marcada por lo que es algo así como una etapa es como una edad de oro para la alta costura local. Hay varios diseñadores y nombres que surgen con muchísima fuerza durante este periodo y la lógica de la modista y la hechura artesanal de las prendas va a dominar toda la primera parte del encuentro de hoy. Veamos algunas de las modas y algunas imágenes de archivo que me parece que están buenísimas, del Archivo General de la Nación, que me parece que empiezan a dar cuenta un poco de la estética que se persigue durante los años 30. Estas son, bueno, una imagen del 32 y la del 34 a la derecha. La de la derecha tiene la particularidad de ser un partido de fútbol de Argentina-Uruguay en el año 34. Y observen el tamaño de las pieles. Las pieles van a ser uno de los accesorios favoritos de la década del 30. Lo cual es bastante interesante, porque justamente cuando pensamos en la década del 30, pensamos en un periodo de recesión económica, en un periodo de contracción de la economía. No solamente para Argentina, sino a nivel internacional. Se está sufriendo las consecuencias del crack de Wall Street del 29, y en un contexto de inestabilidad política y de estos primeros regímenes militares, la situación que se vive en el país ya no es, y en el mundo, no es la de los locos años 20, sino que se trata en realidad de un periodo de una situación económica peor a la que se vivía en la década anterior. Es interesante que en muchos casos, y eso desde la sociología de la moda se puede analizar, como en muchos casos, en lugar de responder con austeridad, las modas responden con lujos. Es decir, es un periodo en el que, a pesar de la situación económica negativa, se va a perseguir, se va a enaltecer una estética muy relacionada con lo costoso, con las cosas caras, y la silueta va a ser bastante alargada, como se puede ver en estos ejemplos también. Se vuelve una silueta más esbelta que en la década anterior, y aparecen algunas transformaciones que ahora poco a poco vamos a ir viendo. Fíjense los sombreritos un poco torcidos, esos sombreros como muy pequeñitos, el de la derecha prácticamente como si fuera una cofia, completando entonces el atuendo. Esta es una imagen de una actriz que se llamaba Paulina Singerman, y son esta es de una película que se llama Caprichosa y Millonaria, del año 39, de Enrique Santos Discépolo. Algunas de estas imágenes son capturas de pantalla que hice, porque si quieren la pueden ver, está en YouTube. Y fíjense cómo aparece ella con esta gran, como un poco, de hecho, de una forma absurda, ¿no? De hecho, en la película ella es justamente una mujer muy joven y caprichosa y supermillonaria que, bueno, hace un montón de berrinches y tiene un montón de sirvientes. Y me parece muy interesante cómo está reflejada esa estética. Les encantan en el 30 los brillos, les encantan los vestidos largos con brillos, les encantan los materiales que también tienen brillo, la seda, las pieles, los guantes largos, las boas, es toda una estética que va a caracterizar bastante a una década, en realidad que la lógica debería estar caracterizada por la austeridad, pero es una de las tantas contradicciones que van a darse a lo largo del encuentro de hoy. Solamente la primera, pero no la única. Y en este caso, eso me parece que es un muy buen ejemplo, en este caso desde el cine. Me parece que la lógica esta de las cejas bien finitas también representa una de las modas. No me parece, o sea, no es que me parece eso, es así. Era una moda la de depilar bastante las cejas y en algunos casos como arquearlas bien hacia arriba. Eso es un modelo que, particularmente en el caso de Jean Harlow, desde un punto de vista internacional lo podemos entender, y me parece que hacer esta analogía entre la imagen de Paulina Singerman y la imagen de Jean Harlow, esta especie de diva de Hollywood, es muy importante. Esto no lo dije antes, pero el hecho de que haya elegido una imagen de una película
no es casual, porque justamente es una etapa de gran producción cinematográfica, tanto a nivel local como a nivel internacional. Es durante los 30 que se produce incluso la primera película con sonido, que era una película que se llamaba Tango, en el año 38, y el cine se transforma también en un espacio que empieza en una disciplina que se retroalimenta con las modas. Tanto la moda influye al cine como el cine a la moda. Es una cuestión absolutamente recíproca. Y bueno, de la misma manera que hice en el encuentro anterior, me parece que complementar con imágenes internacionales para ver de dónde están saliendo las modas, cuáles son las referencias, es muy importante, sobre todo en un contexto en el cual todavía no existe nada parecido al diseño local, sino que la copia es lo que caracteriza, lo que define al proceso de producción de indumentaria, y ninguno de estos creadores en realidad era en Argentina un creador hasta ese momento. Y eso es bastante interesante porque parecía que Francia era algo así como el árbitro del buen gusto, y desde ahí se traían entonces, se seguía trayendo ropa a través de las comisionistas, que es esto que vimos en el encuentro pasado, estas literalmente personas que iban y traían la ropa de Europa, literal. Y también existían entonces otras complejas formas de comercializarla, como a través de la compra de moldes, a través de la compra de las toile, que eran como unos modelos hechos en liencillo. Existían, bueno, diferentes maneras para comercializar esa indumentaria, pero no existía nada como una identidad de ropa local, sino que estaba basado en la lógica de la copia. Bueno, estas son algunas otras imágenes de Greta Garbo y otras de estas divas de la época del 30. En el ámbito nacional, para seguir viendo un poco de lo que es la ropa del 30, y también para citar un ejemplo local, está esta mujer, Dulce Liberal de Martínez de Hoz. Ella estaba casada con un empresario que era uno de los Martínez de Hoz, que se llamaba Eduardo. En realidad Dulce nació en Brasil, pero vivió todo el último tiempo de su vida en Argentina, y fue una figura que, bueno, se codeaba con la élite de ese momento, y representa, en mi opinión, bastante claramente lo que es el modelo de mujer de la década de 1930. Muy delgada, con líneas muy finas. Fíjense que es incluso el retrato, que es este segundo retrato que aparece acá, este cuadro. Y fíjense lo largo del vestido, de los guantes, lo elegante, lo fino de su collar, y también lo delicado de sus accesorios, ¿cierto? Los aros, las perlas, los guantes, algún pequeño arreglo para la cabeza. Funciona entonces como un claro ejemplo de lo que es esa estética bien esbelta, ¿cierto? De la década del 30. Ella le ayudaba mucho, bueno, su condición física natural, pero también elige una indumentaria que realza esa cuestión de la esbeltez. También me parece que se puede relacionar, hay una frase que a mí me parece muy icónica, que la dijo esta mujer, que es Wallis Simpson, en este caso un ejemplo de Inglaterra. Ella en realidad era de Estados Unidos, pero el ejemplo viene de la realeza de Inglaterra, y ven esta silueta que es como una especie de columna, prácticamente como si fuera la columna de un edificio. Ella dijo que una mujer no podía nunca ser lo suficientemente flaca ni lo suficientemente rica, y esa lógica, creo yo, representa muy claramente lo que es esa estética esbelta y elegante y refinada de los años 30. Todavía con, bueno, excelentes materiales, una confección aún hecha específicamente para cada cuerpo. Si bien ya existen lo que son los trajes de confección, es decir, prendas que se venden sin estar pensadas para un cuerpo específico, en la gran mayoría de los casos se piensa en la forma específica y el tamaño específico de cada cuerpo, y por eso tiene ese calce. Las prendas parecen estar como hechas específicamente para esa persona, porque justamente era así. Y acá, bueno, algunas imágenes de accesorios que se utilizaron durante la década de 1930. Esto, y me parece muy interesante apreciarlo, ¿cierto? Los guantes largos, los abrigos de piel, las boas, las pequeñas carteras con brillos. Y este accesorio, que es un accesorio que en realidad existe en otras décadas también, pero en la década del 30 es muy popular, que se llama un aigrette, que son esta especie de
como plumita hacia arriba, o también se pueden hacer aigrettes de otros materiales que tienen esa forma, pueden estar puestas en una peineta, pueden estar puestas en un sombrero, y generan también como esa imagen bastante elegante, bien en sintonía con lo que son las modas de los 30. Esta estética como medio de Cruella de Vil, es así, muy, muy flaca y con muchas pieles muy caras. Flaca, cara y mala. Es como un poco, lo digo en chiste, ¿no? Pero en muchos casos pareciera que es ropa que Cruella podría ponerse. Y me pareció interesante poder comparar esto con, acá les traje algo que es medio en la misma línea de lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Ahí la tengo con la clase. El encuentro pasado, que es una revista de moda de la década de 1940. Es una revista del año 43, justo un poquito tiempo luego de que ocurriera el golpe del 43. Es decir, es como el capítulo que sigue. Yo no sé cómo hago con la hora, pero sí, bien. Es justamente como el paso siguiente. Y cuando tengo varias revistas de estas descargadas, cuando estaba eligiendo cuál poner para la clase, dije, bueno, ¿cuál puede ser en la que sea como bastante claro el mensaje, en la que tenga bastante contenido, tanto desde lo visual como desde el contenido de la revista, que haya algo para contar? Y cuando me puse a hojear me encontré con esta primera imagen. Y fíjense qué fuerte, ¿no? La publicidad esa de la izquierda. Fíjense esa especie de, casi como si fuera una composición medio, como una composición medio, no sé, como medio Kandinsky incluso, con estas líneas geométricas que predominan y las líneas rectas que forman la silueta de esa mujer. La década del 40 va a ser una década en la cual la pureza de la forma, esas líneas rectas y bien definidas, caracterizan a la indumentaria. Todavía es esa hechura perfecta, todavía es esa indumentaria como muy correcta, pero empiezan a aparecer algunos cambios. Y sobre todo, el volumen, que llama mucho la atención en la zona de los hombros, va a ser la característica principal de los años 40. En el panorama internacional, 1939, se inicia la Segunda Guerra Mundial, y lo que empieza a ocurrir es que muchas mujeres tienen que salir a la guerra, muchos hombres tienen que ir a la guerra o ocupar cargos relacionados con la guerra, y entonces las mujeres empiezan a ocupar puestos de trabajo otrora ocupados únicamente por hombres. Es decir, se produce en el contexto de la Segunda Guerra Mundial una transformación en los puestos de trabajo de la mujer, y la indumentaria responde a esas transformaciones mediante la incorporación de características masculinas en el traje femenino. Es decir, que vamos a estar enfrente de una silueta bien robusta, en el que las sombreras van a cumplir el rol justamente ese de agrandar el tamaño de los hombros de las mujeres, generando una imagen como bastante fuerte. Esta no es ni la primera ni la última vez que un fenómeno, en este caso bélico, tiene una manifestación directa en la indumentaria. Otra cosa que me parece interesante es que esta revista es de un 4 de julio, es decir, es particularmente es un día muy importante, obviamente, para Estados Unidos, pero es muy sorprendente también cómo, a medida que avanza el siglo, ya dejan de ser ojos que miran solamente a Europa, y los ojos pasan a estar cada vez más puestos en Estados Unidos, que emerge en el panorama de la moda internacional como una gran potencia, a la cual Argentina va a tomar en muchos aspectos como referencia, y en muchos otros aspectos una relación prácticamente tóxica en lo que es toda la segunda mitad del siglo XX, ¿cierto? Esto no es algo que se ve manifiesto solamente en arquitectura, en la indumentaria, sino también en otras disciplinas como en la arquitectura y distintas artes. Estados Unidos va a ejercer una influencia muy importante, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional. Así que aparecen varios artículos que hacen referencia a distintas cuestiones sobre este país.
Después hay también, miren, esta es la publicidad de crema dentífrica Colgate. Después hay también esta publicidad que muestra algo de la ropa interior, que es una ropa interior en realidad bastante icónica de lo que son también los años 50, con ese busto cónico, y estas eran las famosas fajas. Eran como era como una ropa interior, ya que en esta época ya no se usa más corsé, porque estamos ya en el mundo moderno, pero sí que tienden a moldear la figura. Van a volverse sobre todo muy populares en la década que sigue, por un motivo que ahora enseguida en unos minutos vamos a ver, pero me pareció interesante tener la oportunidad de ver esa publicidad con esa lencería tan, tan característica de este periodo. Fíjense que no es una mujer con tantas curvas, ¿cierto? No es una mujer como tan pulposa, ni con una cintura mini, ni con una cadera gigante. Es interesante también observar el cuerpo que tiene esa mujer. Después, fíjense el pelo de ella. Esto es un pelo muy de moda durante los años 40, con este tipo de como jopos con forma medio de tirabuzón, a veces asimétricos, a veces pueden ser simétricos, puede ser corto, puede ser alto, pero son en muchos casos unos peinados muy particulares. Eso no es casual, porque justamente durante la guerra existieron en varios países muchas restricciones, por ejemplo, en cuanto a la cantidad de material que se podía usar en cada prenda. Distintos países responden a la falta de material, a la falta de suministros de la guerra con restricciones en cuanto al uso de los materiales. No es de extrañar entonces que el pelo se transforme en un lugar para la expresión personal, para la diversión y para que unas modas bastante extravagantes tengan lugar, siendo el peinado entonces una de las características más ricas de los años 40. Acá hay una publicidad de una casa de compras que muchos de ustedes, de una tienda, de una gran tienda, como se dice, que muchos de ustedes conocerán, que es Gatti Chávez. Fíjense el tamaño de las sombreras de la mujer, ¿cierto? Ah, y también los sombreros son bastante comunes. En la misma línea que los peinados, también unos sombreros bastante particulares. Ahora también les traje algunos para que vean. Así que bueno, está la familia de compras y por acá hay otro. 1943. Fíjense el aniversario. De 1883 a 1943 se había cumplido 60 años la tienda entonces de Gatti Chávez. Una vez más, fíjense esa especie de tirabuzón que se forma en el pelo y las grandes sombreras, muy exageradas. A veces parecen extremadamente exageradas. Eso pasa en la ropa de los años 40. Es bien interesante. Teniendo en Después... cuenta que en estas publicidades lo que se ofrecen son productos que tienen que ver con la moda, ¿no? ¿En qué momento el cuerpo femenino empieza a ser publicitado para, por ejemplo, lo que sería ropa interior, ¿no? Que por mucho tiempo no, o bueno, por mucho tiempo no, siempre esa cuestión del cuerpo mostrado tiene una cierta censura. Sin embargo, en este momento en el que empiezan a ver las grandes tiendas de producción en masa de estos productos, también empieza a haber un juego de tensión entre, bueno, qué es lo que se puede mostrar y qué es lo que no se puede mostrar. Entonces, ¿cómo se solucionaba este juego en ese momento? Es curioso que lo pregunte justamente en esta placa, ¿cierto? Fíjense, las nuevas autoridades de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que pensar en un momento en el que, no solamente en Argentina, sino internacionalmente, los militares, la iglesia, la lógica de las familias, todavía es como, yo siempre digo, la ropa del 40 es la ropa para la buena vecina, para el buen vecino, para que le va a dar una gelatina a la señora que vive al lado, ¿cierto? Es esta estética. Aún no hay lugar para esa cuestión que nosotros hoy en día asociaremos con algo más sexual o más sensual o más de mostrar el cuerpo. Ponele, para responder a tu pregunta, te puedo contar que esto no aparece en la presentación, porque bueno, hay miles de cosas que no aparecen en la presentación, pero en el año 46, es decir, solo 3 años después de que se imprime esta revista, es el momento en el que se inventa la bikini, es decir, el traje de baño de 2 piezas. Y después, en la década siguiente, en la década del 50, es cuando surge la revista Playboy. Y unos años después, en el 59, si no me equivoco, es cuando aparece la muñeca Barbie. Es decir, cuando empiezan a aparecer algunos elementos que nos dan cuenta de otra forma distinta de leer el cuerpo y empieza a aparecer mucho más piel, ¿no? Y empieza a tener como otra lectura.
Así que esa sería la respuesta. Aproximadamente, bueno, si bien la bikini se inventó en el 46, no es que el 1 de enero del 46, del 47 estaban todas las mujeres vistiéndose así, ¿cierto? Es un proceso. A partir de los años 60, más o menos, es cuando se empieza a ver explícitamente más piel como vos decís, partes del cuerpo que antes no se podían mostrar. Y bueno, y entonces volviendo a lo que decía recién, me pareció interesante que como estamos justamente poquito tiempo después del golpe del 43, me pareció interesante poder ver una noticia de las nuevas autoridades que asumen la provincia de Buenos Aires. Acá hay más cosas relacionadas con el 4 de julio, con Estados Unidos, primeras nieves en la región de los lagos. Este escote también estaba de moda en ese momento. Fíjense que de hecho ella también lo tiene. Un escote bien de moda en este periodo, aunque es algo ya bastante específico. A lo que quiero llegar, acá está un escote similar otra vez. Miren, una placa que tiene algunos accesorios también muy elegantes, todavía muy, muy fino, ¿no? Todavía en la década del 30, 40, 50 son décadas en las que los accesorios son muy finos. No hay una cosa completamente vulgar, como va a haber quizás en las décadas más adelante, más asociadas con algo más divertido. Voy a apurarme porque ya me veo, ya esta peli ya la vi. Estamos recién, no llegaste a la media hora todavía, así que no te preocupes. Sí, pero bueno, tampoco llegué ni a la segunda década, así que Ok. fíjense, los muebles bien de inspiración como Art Deco, en las masas bien sólidas de la época. Pero bueno, me voy a adelantar para mostrarles la última parte, porque si no me voy a quedar acá 3 horas. Acá hay más cosas de Estados Unidos. Muy impresionante, como al ver una revista de una década y de la siguiente, cada vez hay más influencia de América del Norte, y cómo pareciera que se va corriendo la mirada, ¿cierto? Sobre todo en un contexto, estamos en plena Segunda Guerra Mundial, un contexto en el cual viajar a Europa era como, bueno, más complicado, en muchos casos imposible y en otros casos solamente más complicado de lo que era viajar, por ejemplo, a Estados Unidos. Y esto era lo que les quería mostrar, que todavía sigue siendo una indumentaria que está una prensa de moda que está dedicada ya sea a la elite o a una clase media aspiracional, bien relacionado con eso que vimos la clase pasada, como ensalzando, endulzando o admirando el estilo de vida de los ricos. Entonces, fíjense, son las toilettes lucidas en el enlace Álzaga Ocampo Lanuse. Bueno, unos apellidos bastante tradicionales. Y fíjense cómo aparecen estos elementos que tienen que ver con esta silueta bien robusta, con las sombreras bien grandes. Aparecen algunos vestidos con lunares o con pequeñas texturas de flores, tanto en los 30 como en los 40. Estas son unas texturas bastante populares. Aparecen estos peinados bastante elaborados. Bueno, que tienen la Saba, no sé, estas otras, Alzaga Unzué, etc. Y fíjense acá, qué interesante, estos vestidos, estos conjuntos que están luciendo estas señoras, en algunos casos, bueno, bien invernales, y en estos casos los vestidos. Aparecen entonces elementos de la sastrería masculina, como decíamos antes, con solapas, cuellos y bolsillos, llevados de una forma súper elegante. Y fíjense lo que aparece acá. Acá, lo que aparece por acá, incluso acá, de una forma un poco más tosca, pero bueno, también, sobre todo acá o incluso acá, es una década en la que las mujeres adoran los pliegues y los plisados y se hacen con una calidad verdaderamente sin precedentes. Existe una diseñadora en Francia que se llama Madame Grès, que es como la que lleva los plisados a la máxima. Miren la reina del. ¿Quién será la reina del tejido 1943? Todavía, obviamente, la hechura artesanal de las prendas constituye un aspecto muy importante de la indumentaria. Y en esa lógica de los vestidos con diferentes tipos de plisados, me pareció ya interesante para ir avanzando y poder ir. No, para. Ahora vuelvo sobre el anterior. Que es un vestido bastante importante del viaje que Eva Perón hizo en el año 47 a Europa. Esta es una imagen en el Vaticano, que es sobre una moldería de Madame Grès. Y el vestido es de otra
diseñadora, que en realidad era una española, pero que desarrolla la parte más importante de su carrera en Buenos Aires, que se llamaba, era la Casa Bernarda, que trabajó en este caso sobre una moldería de Madame Grès. Como decíamos, esto se hacía mucho, es decir, pueden comprar un molde, comprar el derecho para usarlo, comprar prendas y copiarlas con licencia, sin licencia, comprar dibujos. Existe, bueno, justamente un amplio abanico de formas de trabajar en este momento en lo que son estas grandes casas de moda como es la de Bernarda. Y para que tengan un ejemplo bueno, de una de estas personas que se destaca en este contexto, está Fred Loss en su tienda, en este caso en la calle Florida, ya tiene dos tiendas en distintas oportunidades. Acá incluso se ve la sombra del cartel, y este es un diseño hecho por ella. Es unos diseños bastante que hacen una exploración bastante interesante del color, ¿cierto? Del color y de las texturas. Bien interesante el trabajo de Fred Loss. Paula Naletov, por ejemplo, es otro gran nombre del diseño de este momento. Y acá puse algunos de los peinados característicos, también estos son ejemplos internacionales, pero que sin dudas también se veían en las calles porteñas, estos bien elaborados, ven con rulos para un lado, rulos para el otro, con esta especie de grandes tirabuzones, como grandes jopos muy prolijos, algunos simétricos, otros asimétricos, pero siempre con esa estética bien característica de los años 40. Y los sombreros con unos diseños muy rebuscados, también como uno de los infaltables complementos para la década de 1940. Los velos también forman parte del diseño de este momento, y pequeños sombreritos, como hemos visto, también de distintos tamaños. Los hay grandes, los hay pequeños, con flores, con plumas. Constituyen realmente los sombreros uno de los elementos de mayor riqueza de lo que es el patrimonio de indumentaria a nivel mundial, ¿no? Occidental. El caso de Eva Perón es muy interesante. Esto no tiene ninguna... es completamente, está completamente al margen de lo que cada uno pueda pensar sobre ella. Yo no soy ni un fanático, ni tampoco un... ¿cómo se dice lo contrario de fanático? Ni tampoco ni la adoro ni la desprecio. Me parece simplemente, bueno, un personaje muy interesante de la historia de Argentina, y desde un punto de vista estético es clave el cambio que hace. Porque aparte, la vida de Eva Perón fue muy corta, pero le tocó vivir en un periodo de un cambio muy importante, que es el cambio de las modas del 40, que es la imagen de la izquierda, en la cual predominan, como decíamos recién, elementos de la sastrería masculina, como las solapas y los materiales, las grandes sombreras y la robustez en la silueta. Sumado a eso, los peinados bien elaborados. Fíjense lo que es el peinado de Eva en muchas imágenes. Se la puede ver a ella con unos peinados. De hecho, en la imagen esta del Vaticano también, con unos peinados realmente que son escultóricos, ¿no? En algún punto. Me parece que es muy clave entender cómo el cambio que ella vio, que fue justo en el año 47, que fue el año en el que Christian Dior lanzó su New Look, en el cual se proponía una vuelta a esto, bueno, decirlo hoy en 2021 pues como medio polémico, pero vuelta como a la feminidad de la mujer, ¿cierto? Que la mujer vuelva a ser, vuelva al lugar que le correspondía, que era el lugar de las formas curvas, era el de la belleza femenina, como siempre entre comillas. La cintura se vuelve más estrecha, los hombros se vuelven más redondeados, y también estos son dos extremos, ¿cómo se dice? Ejemplos extremos. Por supuesto que hay mil cosas en el medio, incluso estos dos estilos en muchas ocasiones se superponen. Es lo mismo que siempre, no es que nadie se fue a dormir el 46 y despertó en el 47 y ya era un estilo completamente diferente, pero esa es la tendencia. Hacia la década del 50, avanzar hacia esta cosa como de muchísimo más vuelo en las faldas se vuelven mucho más amplias, las texturas se vuelven mucho más como... Empiezan a aparecer, no quiero hacer lío con lo de las texturas, así que ahora voy a mostrarles una revista, solamente unas capturas de pantalla de una revista para poder desarrollar esta idea, pero en líneas generales podemos pensar que
se transforma esa silueta más robusta y de predominancia de líneas rectas para una en la que predominan las formas curvas, los hombros más redondeadas y la estrechez en la cintura, la cual se logra gracias a las fajas que vimos hace unos minutos en la publicidad. Estos perros también estaban bastante de moda en la década del 40, en la década del 50, perdón, lo cual parece como una... A veces parece como algo superficial o tonto el hecho de que un perro pueda estar de moda, pero es realmente muy interesante. Así como ahora van los no va a un cafecito en Palermo y está lleno siempre de un bulldog francés o de un perrito así, o en las revistas de moda de los años 20 se ve la esbeltez de los galgos o de los pointers. Acá les encantan los perros, tipo un poodle, un canichito, todos como con unos rulitos. Acá en la década del 50, así que no es extraño que aparezcan acá en la foto. Y fíjense lo que son algunas imágenes de revistas de moda de una década más tarde. Los colores se vuelven más brillantes, ya se pierde un poco esa solemnidad, ya no estamos más en la guerra, básicamente es el contexto. Ya es una indumentaria más fresca, más colorida y con mucho más vuelo en las faldas. Alrededor del mundo se acaban las restricciones en lo que refiere a la cantidad de material que se puede usar para una prenda. Entonces aparece esta lógica de faldas muy grandes con mucho vuelo que contrastan con la cintura muy pequeña y forman entonces una silueta muy curvilínea que va a ser entonces a la moda del siglo, de la década del 50. Los peinados también se vuelven más sencillos y surgen varios diseñadores a nivel internacional, como bueno, el caso más importante es el de Christian Dior o el de Jacques Fath, que van a ir marcando la tendencia en la década de 1950. Hablando de esto de que los perros estaban de moda, acá Andrea, no con esta relación de las cosas que acompañan a las mujeres, por lo menos en estas fotos y en las revistas, acá Andrea nos pregunta, ¿cuál es la relación entre las mujeres y el cigarrillo? Bueno, variante a lo largo de la historia. Yo había traído una revista la vez pasada que, que no la alcancé a mostrar porque como siempre soy bastante malo calculando el tema del tiempo, pero la década en la que... la década de 1920 aparecen muchísimas publicidades de cigarrillos, que es una relación muy estrecha, digamos, entre las mujeres y el cigarrillo. Y en la década del 30, de hecho, creo que acá en una de las imágenes que tengo, acá están todas estas fumando un cigarrillo, como con boquilla, la lógica de fumar con boquillas o cigarrillos como muy finitos, en la década del 30 también es una relación bastante estrecha y bueno, se mantiene. Yo creo que un poco menos en la década del 50. Creo que lo asociaría con algo como un poco anterior como un auge, pero bueno, por supuesto que todavía fuman las mujeres sin lugar a dudas en este momento. Lamento no haber podido mostrarles esa publicidad la vez pasada, pero después decirle a Andrea que le puedo mandar las revistas sin ningún problema, si deja su mail, como para que pueda chusmear y ver algunos ejemplos de esto que estamos discutiendo. También son abundantes durante la década del 50 los vestidos de flores, las estampas de flores, las flores mismas en el pelo, en los sombreros, haciendo una referencia explícita a la idea esta de la mujer como una flor. Está muy presente en esta lógica, ¿no? De una silueta muy femenina con una silueta muy pequeña. Y esto que está acá, esta excesiva diferencia entre el tamaño de la cintura y el tamaño del busto y de la cadera va a ser lo que define a las modas del periodo. Una silueta muy curvilínea con una cintura mini microscópica que bueno, es lo que define este periodo. Fíjense acá también con qué claridad se ve. Y en algunos casos también la falda, en vez de ser muy amplia, es una falda más tubular, con muy poco vuelo, también como otra de las líneas. De hecho, acá les puse, estas son distintas líneas que Dior va lanzando durante la década del 50, así que bueno, el panorama de la indumentaria se va complejizando. Unas son unas líneas más tipo una A, otras son unas líneas más que forman una especie de letra H, y aún los 50 son aún una década así como muy glamorosa, y es como el último respiro, el último
aliento de la alta costura y de esa estética bien dedicada como a la elite, ¿cierto? Fíjense acá qué interesantes también estas publicidades. Esto no lo dije, pero todas estas imágenes que estamos viendo son de la revista Para Ti, la revista que todavía existe, y la revista que vimos antes es la revista El Hogar, que era una de las revistas más populares de la época en materia de modas y dirigida sobre todo a una clase media. Y también estos cardigancitos, así se produce mucho. ¿Saben qué otra cosa es importante que dije antes de las fibras? Que se vuelve popular durante la década, a partir de la década en la década del 30 se crea, pero obviamente no es que se creó y al día siguiente todos lo usaban, que son las medias de nylon. Y nuevos materiales que tienen que ver con las experiencias de las fibras sintéticas también permiten nuevas texturas y van transformando poco a poco el panorama de la indumentaria. Estos son algunos dibujos de Dior y algunas imágenes también de moda internacional de lo que se estaba consumiendo en la época. Fíjense esos abrigos muy grandes con la cintura ceñida, la presencia de las flores, la lógica esta de la mujer como una flor, escenas como de mucha feminidad, mucho vuelo en las faldas. Y se termina la moda esa de las cejas bien finitas. Las cejas del 50 son más bien gruesas, así, más como un estilo Audrey Hepburn, más unas cejas bien marcadas. Voy a avanzar. Bueno, es uno de los diseñadores, quizás él, en realidad, el diseñador más importante de la década del 50 en Argentina, que es Jacques Dorian. Fíjense cómo aparece esta especie de princesa, ¿no? Estos dos son un poquito posteriores y estos dos son un poquito anteriores. Muy... ¿no? Esta cosa de la princesa, las flores, la cintura pequeña, los hombros redondeados, la elegancia, el glamour, la alta costura, todas estas son palabras que resuenan en lo que es la definición de la estética durante la década de 1950. Y también me pareció interesante elegir estas imágenes porque la protagonista de las imágenes también es una figura importante en la historia de la moda, que es Cuca Denis, que es la primera top model argentina con un enorme éxito internacional. Acá puse algunas imágenes de ella. Cuca Denis murió hace muy poquito y bueno, fue una figura muy importante para el de abajo es, por ejemplo, Yves Saint Laurent, también estuvo con Dior, hizo realmente unas imágenes, unas fotos muy increíbles, es muy hermosa y bueno, y la ropa de la época le quedaba pintada, como decimos, ¿no? Murió acá en Buenos Aires, nació en Flores y murió acá hace muy poquito, no sé si el año pasado o hace realmente muy poquito tiempo. Muy bien, para avanzar un poco, porque no me quiero pasar, fíjense estas imágenes. Traten, antes de que yo les diga, antes de que yo les buchonee, fíjense ahora lo que está pasando. Ya, de movida, fíjense que ahora sí se muestra más cuerpo. Son dos imágenes de la década del 60. Empiezan a aparecer elementos, como en el caso de la izquierda, el largo, ese vestidito, el largo. Sí, casi, en realidad es casi como no sé si es un vestido o una falda, porque pareciera estar sujeto a la parte superior, al corpiño de la prenda mediante unas arandelas. Pero ese es el largo, ese mini, que surge durante la década del 60, refleja un poco lo que preguntabas vos, Nico, respecto de la cantidad de cuerpo que se muestran, que en esta década crece de forma exponencial. Incluso las prendas que no muestran explícitamente la piel tienen esta connotación ya que en otra década hubiera parecido como algo mucho más vulgar. Así que eso es uno de los aspectos importantes del 60. Y el otro es la consolidación de estas son dos imágenes de la misma marca, que es la marca esta Far West. Ambas obviamente son imágenes de Argentina, que es el tema que hoy nos ocupa. Y el uso del pantalón de jean, del denim, representa con mucha fuerza las nuevas tendencias. Va a tener que ver con dejar de lado la indumentaria esa para una señora de la élite y transformarse en una ropa, en una moda que es como tomada por los jóvenes. Ese pantalón de ese material, que es una prenda no solamente muy cómoda,
sino que también es producida de manera industrial. Durante los 60 se produce algo así como lo que se puede llamar la democratización de las modas y la estandarización de los talles. Es decir, ya prácticamente desaparece la alta costura y la figura de la modista y es reemplazada por la lógica de la boutique y de las marcas. Así que eso es un cambio muy importante. Incluso la actitud de la chica esa, ¿no? Saltando, es dinamismo, se está divirtiendo, se está riendo, las otras están también jugando con un arma, con no sé, no sé qué tiene acá esta en la mano. Y cambia completamente el panorama de la indumentaria, ¿cierto? Fíjense, ponga plenamente de manifiesto toda la fuerza de su juventud. Vaquero Far West refleja todo lo nuevo, es acción, dinamismo, elegancia. Nació primero que ninguno, creó un estilo y sigue a la vanguardia en calidad y economía. Así que bueno, me parece que esta lógica de las modas de la juventud, aparte es en un contexto bastante interesante, que es el de la década del 60, en el cual se van dando distintos acontecimientos que parecieran ir virando la atención hacia los jóvenes. Entre ellos podemos destacar el hecho de que es la generación de los baby boomers, es decir, estas personas que son jóvenes, esta generación que nació inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y que ahora constituyen una cantidad bastante considerable, un volumen bastante importante en diversos países occidentales, y las modas empiezan entonces ellos empiezan a ocupar un lugar más protagónico en las modas. Ya deja de ser tanto la moda de la señora, muchas veces pasa en la ropa de los años 50, muchas veces pasa que uno la ve y es como que parece ropa que por más de que la chica sea muy joven, en realidad está como aseñorada, como si pudiera ser quizás una chica, no sé, de 22 o 23 años, pero en realidad aparece como con una apariencia, como con una moda bien dedicada a la señora elegante, ¿cierto? Eso en los 60 cambia y empiezan a ser entonces los jóvenes quienes llevan más la batuta de las modas. Y también es una década muy experimental. Este es un ejemplo bastante interesante de Dalila Pusovio, un personaje bastante significativo en lo que es el diseño local. Ella tiene puesto en este caso un vestidito con la silueta típica de la década del 60, que es el vestido tipo trapecio, esos mini vestiditos que no ciñen la cintura y que son de un largo bien corto, un pelo también bastante... Está vestida bien a la moda de la época, y realiza algunas experiencias, tanto en las artes plásticas como en materia de indumentaria, que están bastante a la vanguardia y están bastante como en lo último que estaba pasando en todas las experiencias que tienen lugar durante la década del 60. La imagen de la derecha, fíjense, los contrastes esos de colores, son contrastes que antes en el 40 o en el 50 hubieran sido considerados como algo completamente vulgar. Aparecen entonces sus famosas plataformas dobles, y les encanta entonces experimentar con distintos tipos de materiales brillantes. Recordemos que los 60 es también el periodo de la carrera al espacio de la Unión Soviética y Estados Unidos, y aparecen entonces las modas de los materiales plásticos y un montón de experimentaciones con textiles que son bastante interesantes y que, bueno, del cual... escribí Dalia, pero es un error, ¿eh? Es Dalila su nombre. Acá, bueno, aparece en un vestido en una inauguración ahí en el Ditela. Estaba muy relacionada ella con toda la movida del Ditela, con su nombre, Dalila. Y... Acá Viviana te pregunta, además de las flores, ¿no? Ahora que ya estamos centrados más en la década del 60, ¿cuáles eran los motivos típicos de los años 50 y 60? Bueno, diferentes en realidad. Uno de los preferidos de los años 50 es el animal print, por ejemplo. Pueden ser pieles naturales o también pieles artificiales. Y bueno, flores, después como distintos estampados, distintas texturas tipo el pie de pool o texturas tipo tweed, distintas texturas que también forman parte de las modas de los 50. Y la característica de los 60 es que se vuelven como más... la moda de los 60 es como más... Ahora voy con esto. Tiene distintas partes. Primero se me ocurrió traer el ejemplo de Dalila como para hablar sobre estas experiencias que tienen que ver con los materiales,
y sobre todo diferencias en los colores. Les encanta, por ejemplo, los lunares en los 60, o les encantan también, empiezan a ver algunas experiencias, ¿sabes qué? Que tienen unos estampados como medio, con formas medio ameboides, como medio psicodélicas, experiencias. Yo ahora no puse imágenes porque, bueno, como les decía, hay que elegir, de hecho ya vengo medio corriendo con el tiempo, pero aparecen estas experiencias que tienen que ver todo con la lógica de la... como de estos estampados como medio lisérgicos, con unos contrastes de colores mucho más vibrantes y con unas formas mucho más osadas, mucho más juveniles, que bueno, junto con los lunares, las rayas de distintos colores. Les encanta rayas de naranja con rosa, con verde, como combinar colores que quizás antes hubieran sido considerados como algo, un cachivache. En los 60 empiezan a tener lugar, así que va más que nada por ahí la diferencia en lo que tiene que ver con los motivos que se usa en cada uno de los periodos. Y en una segunda instancia, también es muy interesante, en este caso puse un ejemplo de una diseñadora bastante emblemática en el panorama local, que es Mari Tapia, que era una tucumana que también murió hace no tantos años, que, fíjense esto, Pachamama Preta-Porté, ella lo que hizo fue volcar la mirada hacia el panorama local, en lugar de crear cosas que fueran copia de lo que estaba ocurriendo afuera, y en muchos casos logrado más o menos para mi gusto, pero en algunos casos, como en este vestido de la izquierda, logrado con una delicadeza y un nivel de factura, además un nivel en la calidad de cómo lo hace realmente sobresaliente. Aprende incluso técnicas de distintos artesanos, sobre todo del norte de Argentina, y luego tuvo un éxito internacional bastante considerable, tanto en Estados Unidos como en Europa. Fíjense, de hecho, con la moda argentina New York es esta imagen, y este desfile que está arriba es en París. Aparecen entonces, bueno, diferentes personajes que van a caracterizar esta nueva instancia, y que en una cuestión de tiempo es interesante que pareciera convivir con el movimiento hippie. Y si bien hippie es otra cosa, es interesante cómo tiene que ver con una búsqueda de inspiración en la naturaleza, o buscar inspiración en civilizaciones, no las civilizaciones hegemónicas occidentales, sino la búsqueda de inspiración en diferentes culturas. Hay ejemplos de Asia, hay ejemplos también de los pueblos indígenas de América del Norte, esta cosa como como medio al mismo momento que los Beatles estaban yendo a India, ese tipo de búsqueda, en algunos casos espiritual y en otros casos simplemente estética, caprichosa y superficial, se ve reflejado. Creo personalmente que la experiencia de Mari Tapia se encuadra en ese contexto internacional, pero haciendo una búsqueda de un diseño local bastante interesante y bastante fuerte. Y también es interesante el caso este, que es el de Madame Frou Frou. Ya acá estamos en la década del 70, en el que bueno, ven que tiene esa estética como un poco medio asociada con el movimiento hippie, y este es un ejemplo que se llama su camisa Donovan, se llama, que era una prenda unisex, lo cual es un caso bastante interesante, cómo se empiezan a superponer las cuestiones de género, algo que podían usar tanto los hombres como las mujeres, y que perfectamente podría haber sido usado con un jean, que también es una prenda en realidad unisex, y también pareciera reflejar esa tendencia. Así que me parece también un ejemplo bastante interesante, y un concepto sobre todo bastante interesante, que caracteriza entonces a la década del 60. Voy a extenderme unos minutitos más después de la hora. Igual empezamos un ratito tarde, pero me parece que vale la pena también hablar de esto. A partir de la década del 70 se produce un crecimiento. Esto es un cuadro bastante interesante que nos permite abordar la siguiente etapa. Esta información viene de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, y nos muestra cómo a partir del último gobierno de Perón y de la, en primera instancia, y sobre todo acentuado a partir de la dictadura, se produce una caída estrepitosa de la producción de indumentaria y de textil.
Esto está hecho, yo no sé cómo se dice específicamente en estadística, no sé si la palabra correcta es índice, si es, porque no es exactamente, no es como un porcentaje, es como, o sea, si en 1970 la cantidad total fuera 100, en 1971 sería 106,9, o sea, se produjo un 6,9% más. Y así, siempre tomando 1970 como la referencia. Se observa entonces una aceleración, un crecimiento a principios de la década del 70 bastante significativo, alcanzando un récord en el año 1974. También esto es producto de la cantidad de tendencias que están conviviendo y cómo a través de la prensa de moda todo se va difundiendo de forma más rápida y hay un creciente interés por el consumo de indumentaria y esta lógica de que también los precios se vuelven más accesibles, ¿no? A través del desarrollo de las fibras nuevas, a través de lo que es la producción seriada y la estandarización de los talles, se va produciendo entonces a partir de este periodo un gran crecimiento en materia de indumentaria. Y luego, después de la dictadura del 76, se produce una caída absolutamente estrepitosa a niveles de, bueno, menos de un tercio de lo que se producía cuando la dictadura empezó para el año 89. Es decir, y esto, recordemos, esto es en volumen físico, no es en valor ni en ninguna otra cosa, es en el volumen físico, que es el peso de las cosas que se producen, de la cantidad de cosas que se producen. Así que, bueno, esto tiene que ver con cómo, sobre todo, se giran los intereses más a lo que es el universo financiero y deja de existir un panorama que sea favorable para la producción local y es básicamente, bueno, un asesino de la industria y los números están bastante claros. También como una imagen más interesante del momento me pareció poner una imagen de la Guerra de Malvinas en la cual aparecen los soldados vistiendo una marca de zapatillas que muchos de ustedes conocerán, que eran las zapatillas Flecha, que si bien no eran parte del uniforme, sí los podían usar los soldados en lo que era su tiempo libre o el momento en el que no estaban en la batalla. Y bueno, difícil imaginar un calzado menos apropiado para el suelo de las Islas Malvinas, pero me pareció, al ser una marca tan icónica, y saben que también, fuera de todo el contexto político, de todo lo que implica la dictadura, esperen que voy a prender la luz porque se están quedando, ya no me veo. Estoy sentado en el piso porque no tenía problemas con mi wifi, entonces estoy usando el de abajo. Y entonces es también interesante pensar en la zapatilla también como medio parte de la misma lógica que los jeans y este tipo de este nuevo tipo de modas más prácticos, más juveniles, más aptos para todo uso, ¿no? Porque también tanto como la lógica del jean que se puede usar para ir a trabajar, se puede usar para ir a caminar, se puede usar para ir por la calle. Todos esos elementos me parecen bastante interesantes para ser analizados. Y también en la década del 80 ocurre, paradójicamente, o con más fuerza, obviamente, al final de la dictadura, que es que empieza a pasar algo muy interesante, que es el paso siguiente a la camisa unisex de Madame Frou Frou que vimos, que es la cuestión de la androginia. Es decir, acá aparecen estas imágenes de los integrantes de la banda Soda Stereo, ambas imágenes de la década del 80, en el cual aparecen a la derecha con los ojos pintados, medio como esta herencia de medio David Bowie o diferentes influencias del periodo inmediatamente anterior, y aparece incluso acá una remera de encaje, es decir, un material y una camisa como una especie de una tela como una especie de un raso con brillo, un jacquard muy brillante. Aparecen accesorios también tradicionalmente asociados con las mujeres. Empiezan a aparecer esta lógica del juego entre los géneros, que pareciera ser el paso siguiente a la camisa unisex que hemos visto de Madame Frou Frou, y me parece también un ejemplo bastante significativo a la hora de entender lo que es el panorama inmediatamente posterior a la dictadura.
Y la verdad, bueno, estoy bastante orgulloso con cómo vengo con el tiempo, así que me va a tomar unos minutos Te iba a para... comentar que recién llegamos a la hora, para que sepas nada Perfecto, más. perfecto, perfecto. Sí, y era lo que estaba estipulado, ¿cierto? Una hora de la duración. Y ahora me parece una buena instancia para, a modo de cierre, no solamente de esta charla, sino también de este ciclo, como creo que le dicen en la Simpac, el ciclo de charlas, de seminario, no sé cómo se dice, me pareció interesante también traer esta, esta yo no trabajo nunca con la lógica de, nunca me gustó cuando era alumno, cuando los profesores ponían una imagen que era, básicamente leían, decía, este está leyendo el PowerPoint, pero me pareció interesante poder acá enumerar una serie de eventos que marcaron el panorama de fin de siglo y que, desembocando en la crisis de 2001, sentaron las bases de lo que es el diseño de la indumentaria en la actualidad en Argentina, a modo como de reflexión final o a modo como de puntos suspensivos para lo que va a ocurrir dentro de los próximos años. Entonces, el panorama de fin de siglo se ve afectado por una serie de eventos, o se ve, sí, transformado por una serie de eventos, entre los cuales vale la pena destacar en el año 86 la creación de un instituto que fue pionero, que se llamaba el Centro Argentino de Estudios de Moda, donde se empieza a percibir que se le empieza a dar valor a la figura del diseñador. En el año 88 se realiza incluso la primera exposición de la industria textil y de la indumentaria, que se llamaba Innova, que fue en Palermo. Es decir, que ya de alguna manera son dos acontecimientos que parecieran ir de la mano, ¿no? Se empieza como a dar una nueva fuerza al sector y darle una nueva forma, una nueva fuerza, un nuevo empuje al rol de la persona que diseña. Tal es así que en 1988 se crea una comisión para la creación de la carrera de diseño de indumentaria, que estuvo bajo la dirección del arquitecto Ricardo Blanco. La carrera, los alumnos empezaron a cursar la primera vez en el año 89, pero se creó en el 88. Se creó el 29 de septiembre del 88, que hoy en día es el Día del Diseñador de Indumentaria y Diseñador Textil. Y realmente eso fue un cambio muy significativo para el panorama. Y a partir de ese momento, también incluso fíjense la siguiente, tiene lugar la primera Bienal de Arte Joven, que fue una bienal ahí en el Centro Cultural Recoleta, en la cual se le dio mucha importancia a la moda. Y empieza a cobrar fuerza la idea del diseñador, la lógica de hacer algo, la lógica de crear algo que resuelva nuestros problemas, que se adapte a nuestros cuerpos y no que sea una gran copia de lo que viene de otros lugares, como había sido durante gran parte del siglo anterior. Y me olvidé decir que durante la época de Alfonsín fue imposible revertir la tendencia esa que existía. Y bueno, los que hayan estado, yo todavía no había nacido en el 89, pero quienes lo hayan vivido, es un año también en el que la inflación fue algo así como el 3.200%, una ridiculez así, y en el 90 también, no sé si el 2000%, una cosa así. Y entonces me parece que, imagínense que años revolucionados, ¿no? Que años como que había como un caldo hirviendo, todo este contexto económico completamente fuera de control y a la vez un montón de experimentación en lo que tiene que ver con el arte y la relación entre los artistas y los diseñadores y que se empieza a generar la base, se empieza como a generar el contexto perfecto para que tengan cada vez más importancia los diseñadores. Lo cual es enormemente paradójico, porque en el año 89 asume la presidencia Carlos Menem. Y durante los 90 se va, en realidad la década del 90 consistió en un periodo en el que se redujo la producción nacional. Desde la década en la década de 1990, desde el principio hasta el final de la década, la cantidad de importaciones en materia de indumentaria y textil creció un 9.800% y se perdieron en el área local 180.000 puestos de trabajo relacionados con la industria de la indumentaria y la industria textil. Así que es, una vez más,
otra de las paradojas, ¿no? Porque en el mismo lugar en el que se está gestando la importancia de la figura del diseñador, se está abriendo indiscriminadamente la importación, generando una industria local enormemente castigada durante la década del 90. En 1995 comienzan a venderse las primeras conexiones a Internet en el país. Y es justamente la antesala de una forma completamente nueva de comunicarnos, que va a ser justamente lo que va a caracterizar a la era cibernética del próximo milenio, ¿cierto? Un momento en el cual empezamos a vivir en nuestros cuerpos de una manera, y a vivir en el tiempo y el espacio de una manera radicalmente diferente de cómo se vivía antes. Y los ciclos de las tendencias cambian, y la manera de que las comunicaciones cambian, y bueno, eso ya sería tema de otro seminario. Pero me parece interesante como dejarlo picando, ¿no? Para realmente pensar en cuáles son los cambios que van a verse sobre todo acentuados a partir de la crisis del 2001, que podemos considerar como el punto final de esta charla, a partir de la cual va a tomar muchísima fuerza, junto con las medidas más proteccionistas, va a tomar muchísima fuerza lo que es el diseño de autor y la lógica de la identidad personal y la tímida e incipiente búsqueda de una identidad nacional que espero que llegue a un puerto interesante, porque bueno, en lo personal pienso que son años bastante interesantes y con muchas dificultades y muchos desafíos, pero a la vez con como muchas oportunidades para lo que es el panorama del diseño local. Así que eso es básicamente lo que yo no sé cómo tengo que... A ver, espera un segundo. Voy a abrir esto y dejar de compartir la pantalla. Así que, bueno, espero que todo este recorrido que hicimos durante estas últimas 3 semanas, 4 semanas fueron en realidad porque una yo tuve angina, así que se extendió una semana. Espero que les haya resultado fructífero y que, lejos de pretender exhaustividad, la idea es más bien dispararles preguntas y que cada uno pueda, bueno, recurrir a cualquiera, sea el periodo, el área o la disciplina que más le interese para seguir pensando y para seguir entre todos compartiendo lo que sabemos y lo que seguimos aprendiendo, que creo que es un poco la idea de ASIMPAC. Así que bueno, también otra vez aprovecho para pasar el chivo de que dentro de un tiempito voy a dar un curso de 6 clases de Historia de la Indumentaria que está enfocado en el panorama internacional. Así que bueno, Juan Cruz Alterini es mi nombre, lo pueden buscar en Facebook, sobre todo en Instagram. Facebook yo como mucho no lo uso, pero bueno, ahí voy a promocionar mi curso y otras clases y cosas que doy. Y bueno, creo que lo último que tengo que hacer es agradecerles a ustedes por su atención. No sé si hay alguna... Sí, justo hablando de preguntas y disparadores, Leonardo nos pregunta, ¿en qué año aparece la remera t-shirt? Parece ser un ítem de la moda que nació para quedarse hasta quién sabe cuándo. En los 50. Es de la mano de los rockers. De la mano de lo que tiene que ver como con las contraculturas de los años 50, sobre todo, que se pone de moda la prenda remera, que es lo que conocemos hoy en día como la prenda más común de todas, en realidad, es de esa época. Bueno, Juan Cruz, muchísimas gracias, la verdad, súper interesante tu charla, nos encantó todos estos análisis, todas estas formas en las que nos trajiste a través de revistas, publicidades, etcétera, etcétera, formas en las que podemos ver básicamente en la vida real, en lo cotidiano, esta forma en la que la moda fue evolucionando, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso, te felicito por estas 3 charlas. Y para cerrar, antes que nada, queríamos pasar unos chivos de ASIMPAC, unos avisos parroquiales. Primero, el próximo ciclo de charlas va a ser un ciclo sobre desafíos en la gestión de colecciones, ¿no? También está disponible para descargar desde nuestra web el segundo número del boletín ASIMPAC edición especial, el cual contiene los trabajos presentados en la primera jornada internacional de museología y gestión de museos. Próximamente va a salir el tercer número del boletín ASIMPAC, con más artículos, entrevistas y notas. ¿Querés seguir formándote? Bueno, podés participar de nuestros cursos online. Museología y Pensamiento Crítico, dictado por Virginia González y Constanza Ludueña. Museo más Educación Sexual Integral, por Florencia Corizet.
Conocimientos básicos de conservación preventiva en documentos históricos, también por Virginia González. Y finalmente queremos anunciar que los días 26 y 27 de noviembre se va a realizar el 9º Encuentro Internacional de Conservación y Restauración de Patrimonio. Quiero agradecer a Virginia González, presidenta de ASIMPAC, a Constanza Ludueña, a Leontina Echelecu por haber moderado la primera charla y a Nacho Legari, con quien organizamos estos ciclos de charlas y quien también moderó la segunda charla de este ciclo Indumentaria. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por participar y por escucharnos y por seguir conectándose siempre a nuestros eventos. Así que muchísimas gracias, les agradecemos a todos